Hey, ¿qué onda a todos? Aquí haciendo un video sobre historia de España, sobre datos más importantes de la historia de España. Es un video de 15 minutos más o menos de este canal que se llama Memorias de Pez. Anteriormente también reaccioné a datos curiosos de España y en los comentarios me dijeron que buscar un poquito más porque había más regiones, etcétera, etcétera. Así que me documenté previamente en este video sobre la historia de España y más o menos estuve estudiando y aprendiendo. Y vi que la región que se considera ahorita como tal España, antes de los romanos estaba habitada también por los celtas y los íberos, que los celtas estaban en el centro, en el norte y en el este de Hispania o de la región de Hispana. Y en la parte de Andalucía hacia Francia se encontraban los iberos y que eran considerados como más mediterráneos, pero que toda esta zona en realidad no tenía bien definidas sus fronteras ni un sistema de estados, ¿no? Después llegaron los romanos y bueno, ahí una historia muy larga hasta que por fin con Julio César conquistan toda España, en ese entonces llamada Hispania. Después de la muerte de Julio César igual hubieron varias disputas y también ya en el siglo VIII vi que también hubo una disputa como y una invasión de los musulmanes hacia esta región. En el año 711 al 726 los musulmanes tomaron casi toda la península ibérica. Es lo que me documenté, igual algún dato que esté perdiendo ahí y ya sé que son generalidades, pero bueno, es para previamente informarme sobre este video que vamos a ver a continuación. Y también respecto a los reyes de España, vi que había como dos corrientes o dos bandos, los Austrias y los Borbones. Que los Austrias básicamente eran los que estaban reinando en España cuando fue el descubrimiento de América en el siglo XV y los Borbones es el actual monarca, que en realidad pues ya nada más es una figura representativa, pero que es de la casa de los Borbones. Más o menos hasta ahí me quedé y vamos a ver qué es lo que nos dice este video. Hoy en Memorias de Pez vamos con un vídeo que tenía que actualizar, la historia de mi país, de un pueblo capaz de levantar uno de los mayores imperios nunca vistos y que globalizó el mundo para siempre. Hoy hablamos de la historia de España. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre son de hace 1,2 millones de años en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Lo más destacable del Paleolítico que ha llegado hasta nuestros días son las pinturas rupestres que se pueden encontrar a orillas del mar Cantábrico. Cuevas como las de Tito Bustillo o el Pindal son impresionantes, pero si hay que destacar una por encima del resto, tenemos que destacar las cuevas de Altamira de hace unos 16.000 años. De aquellas, la población de la península ibérica se situaba en la cornisa cantábrica y a orillas del mar Mediterráneo. En el Neolítico, los hombres descubren la agricultura y la ganadería, y ya pasan de andar recogiendo frutitos y cazando lo que pueden. Y para dejar esto de la vida nómada, que era muy duro, crean los primeros asentamientos en forma de aldeas. En la Edad Antigua, la costa mediterránea empieza a recibir visitas. Fenicios y griegos montan colonias para hacerse de oro comerciando con los autóctonos. ¿Y quiénes eran los autóctonos? Pues de aquella es la península. Bueno, haciendo una pausa aquí también tengo conocimiento que hay una parte en África que también pertenece a España. Una parte, bueno, en nuestros tiempos, ¿no? No sé bien cómo se llama la región y sé bien cómo está delimitada, pero tengo ese dato. La ibérica estaba poblada por galaicos, astures y cántabros de origen celta, así como por vascones de origen proindoeuropeo. Eso es lo que vi, que la región aquí del norte eran los celtas, que más o menos eran indoeuropeos, y ya la región del sur, desde Andalucía hacia Francia, eran los íberos. El resto de la península ibérica estaba poblada por los íberos, excepto una amplia zona del interior de la península ibérica llamada Celtiberia, que también estaba poblada por pueblos celtas. A los celtas de Celtiberia se les conoce hoy en día como celtíberos. En el siglo III a.C. estalla la guerra entre Cartago y Roma, las archiconocidas guerras púnicas. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá parte de la península ibérica como base para sus ataques sobre Roma, pero fracasará a la hora de tomar la capital romana.
Roma pone el ojo en lo que ellos llamarán Hispania, así que en el año 218 a.C. comienza la conquista romana de Hispania. Una conquista que les lleva 2 siglos completar y que dejará para el recuerdo la heroica defensa local en el sitio de Numancia. Durante 2 siglos es bastante. Ahí yo no sé, por ejemplo, en cuanto a regiones que más desarrollaron los romanos, la arquitectura, ahí en los comentarios me pueden dejar cuáles serían. Y la parte musulmana, que se ve sobre todo en la parte de arquitectura o pinturas, etcétera, en qué partes o en qué regiones se ve más actualmente. la conquista de Hispania destacará un líder local, Viriato, un guerrero lusitano que defendió Hispania con uñas y dientes y que era considerado como el terror de Roma. Los cántabros y los astures fueron los últimos en caer en el 19 a.C., en lo que se conocieron como las guerras astur-cántabras, una campaña que el propio emperador romano César Augusto encabezó personalmente. Sin embargo, el paso de los romanos por la península ibérica fue muy próspero para la zona. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, su lengua y su economía en Hispania hasta mediados del siglo III. A día de hoy se pueden visitar en España tesoros de la arquitectura romana como el acueducto de Segovia, Ah, mira, pues ya me lo está respondiendo aquí este compadre. los teatros romanos de Mérida, Málaga o Cartagena, el anfiteatro de Tarragona, la muralla romana de Lugo o el puente romano de Córdoba. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó algo que dará mucho que hablar en la historia de España, el cristianismo. Sin embargo, las guerras, los malos emperadores y la corrupción dejaron a Roma muy debilitada y el Imperio Romano fue pasto de los pueblos germánicos que llegaron del norte. La península ibérica no fue una excepción, y pueblos como los vándalos, los suevos o los alanos la invadieron. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, que venían precisamente de conquistar Roma, llegaron a la península echando al resto al norte de África. En vez de acabar con todo vestigio romano, los visigodos adoptaron el cristianismo y gran parte de la cultura romana. Y bueno, aquellos eran tiempos en los que la historia se parecía mucho a Juego de Tronos, os lo demuestro. Los seguidores de un antiguo rey visigodo, Bitiza, querían destronar a otro rey visigodo, Don Rodrigo, y para ello necesitaban más soldados. Así que no se les ocurrió otra cosa que pedir ayuda a un nuevo imperio que se extendía desde Oriente Medio por todo el norte de África. De esta manera, en el 711 desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica. Eso también es lo que había visto la invasión musulmana. Pero también antes de esto, si no mal recuerdo, hubo un personaje dentro de los mismos romanos, dentro de los 2 siglos, que se fue un poquito hacia Portugal y que quería declarar como la independencia, un estado independiente, deslindarse de el imperio o el estado romano a los habitantes de España. No recuerdo el nombre, pero sé que hubo intentos incluso antes de que llegaran los musulmanes. El ejército árabe bereber acabó con el rey Rodrigo, que murió en combate en la batalla de Guadalete. Pero los musulmanes, que tontos no eran, pensaron, hey, estos que nos han traído aquí son unos mataos. Tal vez podríamos quedarnos con todo y conquistar Europa. Así que en 9 años casi toda la península, menos alguna zona del norte y los Pirineos, estaba ocupada por los musulmanes. En el 722, unos pocos señores cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. Se forma entonces el reino de Asturias, con el rey Pelayo a la cabeza. El reino de Asturias se dividirá en varios territorios tras el reinado de Alfonso III, quien divide el reino entre sus hijos. Algo que no es una gran idea si tus hijos son unos sinvergüenzas que matarían a su propio hermano con tal de tener más tierras. Bueno, pues al principio el reino más top fue el reino de León, y es el que llevará durante tiempo la voz cantante en la península. Sin embargo, finalmente, tras muchas idas y venidas, con independencias, regicidios, señoríos y demás movidas de por medio, el reino León desaparece y se forman 4 reinos cristianos: el de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. En el mundo musulmán las cosas tampoco es que fuesen mucho mejor. Al territorio bajo dominio musulmán se le conocía como al-Ándalus. En el 773, Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba para montarse así su propio chiringuito e independizar al-Ándalus del resto del mundo islámico. Abderramán III acabará con el Emirato y proclamar. O sea que dentro de la misma conquista romana y dentro de la misma conquista musulmana también hubieron intentos de separación, ¿no? Por lo que estoy viendo. Es que es una historia bastante larga. El califato de Córdoba hasta el año 1031. Con el califato de Córdoba se alcanza el punto de máximo esplendor de Al-Ándalus, pero una guerra civil, seguida de una gran inestabilidad política en la que los califas se sucedían uno tras otro y duraba menos que un caramelo a la puerta de un colegio, hizo que el califato se fragmentase en multitud de reinos conocidos como taifas.
Y claro, las taifas por sí solas tenían mucho menos poder e incluso pagaban a los reinos cristianos para que estos, que eran mucho más grandes, les protegiesen. ¿Y por qué aceptaban los cristianos proteger a los que ellos consideraban que eran infieles? Pues porque los musulmanes eran los únicos que tenían acceso al mercado oriental con el resto del mundo islámico, a través del Mediterráneo. Y claro, esto otorgaba muchas ganancias. Ya sabéis, la pela es la pela. Y al final todo se puede comprar con oro, hasta que tu mayor enemigo te proteja. Sin embargo, los musulmanes comenzaron a perder territorio en una lenta pero constante retirada. El gran punto de inflexión de la reconquista fue la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, en el que los reyes de Navarra, Aragón y Castilla encabezan una desesperada carga de película que consigue derrotar al ejército musulmán. La reconquista cristiana duró 8 siglos, así que para que os hagáis una idea, los musulmanes estuvieron en la península ibérica más tiempo del que ha pasado desde que se completase la propia reconquista. En 1492 los reyes católicos conquistan el reino de Granada. O sea, la verdadera conquista entonces fue la reconquista, ¿no? Ya cuando estaban peleando con los musulmanes, pues ya no solo se trataba del reino de Hispania, ¿no? Ya también se trataba de dos enfrentamientos romanos contra musulmanes. Por lo que vi en este video y por lo que tengo entendido. Último reducto musulmán en la península ibérica. El mismo año, Cristóbal Colón llega sin saberlo a América. Con la llegada de los Austrias a la corona nace el concepto de España, aunque bueno, los historiadores no se ponen muy de acuerdo en esto, y algunos dicen que fue mucho más tarde, otros que antes, en fin. Lo importante es que Carlos I hereda posesiones en toda Europa, lo que unido a las victorias militares en Italia contra Francia, los descubrimientos en Oceanía y las conquistas de los imperios azteca, maya e inca, que traerán ingentes cantidades de oro y plata, hacen que el imperio español se convirtiese en uno de los más grandes de la historia. Aquí es donde yo tengo entendido que quien reinaba en ese entonces era la casa de los Austrias. Y que incluso cuando estaba el virreinato de la Nueva España, las malas administraciones y algunas injusticias que hubieron, creo que también fueron permitidas este, fueron también permitidas por este rey que van a mencionar. Igual, a lo mejor me estoy confundiendo de rey, pero tengo entendido que sí fue la casa de los Austrias. Dejen, corrijo aquí la luz porque errores técnicos. Listo. Seguimos video. Alcanzando su plenitud con Felipe II. De esta época también son algunos de los grandes escritores de la historia de España, como Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo, en lo que se conoce como el Siglo de Oro. Sin embargo, los reyes que sucedieron a Felipe II dejaron mucho que desear. El imperio español comenzó a tener demasiados problemas. Por un lado, la Iglesia ralentizaba gran parte del progreso y la innovación. Por otro lado, el imperio tenía demasiados enemigos y las constantes guerras arruinaron las arcas imperiales. La llegada de oro y plata causó una gran subida de los precios en Castilla, que hizo que ésta perdiese todo su tejido productivo, ya que simplemente era más barato importar productos manufacturados. Si a todo esto le sumamos que en el siglo XVII la plata y el oro llegaban en cantidades menores y que la corrupción campaba a sus anchas sin que los reyes vividores hicieran nada por impedirlo, pues tenemos una decadencia brutal. El imperio perdió la guerra de los 30 años y perdió Flandes. En 1700, Carlos II muere sin descendencia y se desata una guerra por ver quién iba a ser el nuevo rey de España. La guerra fue entre los partidarios de los Austrias y los partidarios de los Borbones procedentes de Francia. Eso es lo que tengo entendido. Una guerra en la que intervienen prácticamente todas las potencias europeas del momento. Vamos, que la guerra fue una guerra mundial de la época. Los Borbones, con la ayuda de Francia, se harán con la corona española y durante el siglo XVIII el imperio se recuperará alcanzando su máxima extensión. Bueno, aquí también un paréntesis. ¿Por qué luego veo que hay pique como los franceses con los españoles? ¿Viene más o menos de esto de los Borbones? ¿O ya simplemente es como más contemporáneo el desagrado de algunos españoles a los franceses? ¿Alguien me puede explicar eso? Felipe V primero, Fernando VI después y finalmente Carlos III modernizarán la estructura imperial y crearán una armada y una flota mercante competente. Incluso conseguirán alguna victoria militar importante como la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo o la fundamental ayuda a Estados Unidos en su independencia. Sin embargo, a la muerte de Carlos III llegarán los que posiblemente sean los peores reyes de la historia de España.
Carlos IV y su hijo Fernando VII. Con ellos volverá la decadencia del Imperio Español, que se agudizará en 1805 con la derrota contra los ingleses en la batalla de Trafalgar. Poco después, Francia invadirá España. Esto fue algo así como: «Hey España, ¿me dejas pasar para atacar Portugal? Será solo un momento». «Claro que sí, hombre, pase, pase». «Oye, que al final, monsieur, me ha gustado la tortilla esta que hacéis con patatas y creo que me voy a quedar todo esto». Pues nada, Napoleón tira de enchufismo y pone a su hermano como nuevo rey. Sin embargo, con la ayuda de los ingleses, Portugal y gracias Bueno, puede venir de ahí también. a las guerrillas, el ejército español consigue expulsar a los franceses del país, restableciendo al absolutista Fernando VII como rey. Durante la guerra se promulgó la primera constitución, la de Cádiz de 1812, pero bueno, Fernando VII pasará de esas cosas de constituciones. Los territorios españoles de ultramar aprovecharon la guerra para iniciar sus movimientos independentistas. De esta forma, la mayor parte de los territorios americanos se independizan entre 1810 y 1821. El reinado absolutista de Fernando VII son posiblemente los peores años de la historia de España. Unos años... También aquí como dato tengo entendido que Chile se independiza antes que México y cuando México está en su guerra de independencia, Chile manda un ejército para ayudarlo, pero que cuando llegan ya la independencia se había consumado. Por ahí vi ese dato. Años oscuros de servidumbre en la que España lo pierde absolutamente todo. El general Riego intentará derrocar a Fernando VII y lo consigue durante 3 años, pero Fernando VII pide ayuda a sus amiguitos de Europa y Francia le envía un ejército para que vuelva al trono. A la muerte de Fernando VII estalla una guerra civil entre los que defendían la sucesión de su hija al trono y los que defendían que el trono debería ser para su hermano Carlos. Básicamente, los seguidores de Carlos, es decir, los carlistas, eran defensores a ultranza del absolutismo, es decir, de la línea más dura del antiguo régimen, los fueros y el dios, patria y rey. Mientras que los realistas, que apoyaban a la hija de Fernando VII, Isabel II, que por cierto de aquellas era una niña, eran partidarios de una monarquía algo más liberal. Hasta 3 guerras habrá por esta cuestión, conocidas como las guerras carlistas. Las guerras carlistas fueron un verdadero freno para el país, que perdió el tren de la industrialización que campaba por Europa, y sin embargo no sirvieron para nada, ya que en las 3 guerras los carlistas fueron derrotados por los realistas. No obstante, la inestabilidad política y las crisis constantes eran ya un hecho en España. Tras el reinado de Isabel II vendrían 2 cortas etapas: una monarquía con Amadeo de Saboya al frente, al que nadie hacía ni caso, y luego, por primera vez, una república. Ninguna de las dos durará mucho, y los Borbones volverán con Alfonso XII primero y con Alfonso XIII después. A final de este siglo comienza a llegar a España la revolución industrial, por fin. Se focalizará esta sobre todo en Asturias, País Vasco y Cataluña. Sin embargo, lamentablemente la industria española se sitúa muy pero que muy lejos de las grandes potencias industriales como Reino Unido, Alemania o Bélgica. En 1898 España pierde sus últimas colonias en ultramar tras perder una guerra con Estados Unidos. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam nunca volverán a ser españolas. El comienzo del siglo estuvo marcado por la fundación de los grandes sindicatos, la UGT y la CNT. España, que no está para muchas fiestas, permanece neutral durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, España aprovecha para hacer negocios y vende de todo a ambos bandos. Por fin, una buena noticia para la economía española, que ve como por fin su industria comienza a crecer. En 1923, un golpe de estado llevado a cabo por Miguel Primo de Rivera instaura una dictadura militar con el beneplácito del rey Alfonso XIII. La dictadura se prolongó hasta 1930. O sea, esta dictadura de Primo de Rivera fue porque habían instaurado una república y el rey lo apoyó, es lo que estoy entendiendo. En 1931, unas elecciones municipales condenan a la monarquía, dando paso a la Segunda República. El proyecto republicano duraría muy poco, aunque dejaría por primera vez avances como el sufragio universal. Sin embargo, de aquellas la sociedad española era una sociedad muy polarizada en la que las ideas más extremistas eran muy comunes. Esto provocó una desestabilidad social en la que los tiroteos, revoluciones e intentos de golpe de Estado estaban a la orden del día. Tras un intento de golpe de Estado en 1934 por parte de los sectores socialistas y anarquistas más radicales, parte del ejército y los sectores más conservadores de la sociedad intentan dar un golpe de Estado contra la República, que desembocó en una guerra civil en 1936. La ayuda italiana y alemana sirvió para que los sublevados, con Franco al frente, instaurasen una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975. España destrozada no interviene en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de enviar a la División Azul a luchar. O sea, que antes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, sí, un poquito antes, fue la guerra civil, ¿no? Para derrotar a la dictadura franquista. Me imagino que fue una época
complicada, ¿no? Junto a los alemanes contra la Unión Soviética, algo que sin duda aseguró la supervivencia del régimen franquista. La dictadura franquista se dividió en tres etapas. La primera tiene lugar entre el año 39 y el 50. Esta etapa se caracterizó por ser durísima, llena de represión y rencores derivados de la guerra en la que España apenas comerciaba con otros países. No, creo que aquí estoy perdido un poco, pero a ver cómo fue aquí que nos está explicando. Y en la que se pasaba mucho miedo y hambre. La segunda empieza en 1950 y destaca porque España da comienzo a una progresiva apertura al exterior ayudada por la Guerra Fría, que hace que el régimen se pueda acercar cada vez más a Estados Unidos. De hecho, España entra en la ONU en 1955 y comienza el proceso de descolonización del norte de África. Sin embargo, la situación económica de España sigue siendo crítica. La tercera etapa comienza precisamente en 1959, cuando el régimen franquista comienza a quitar militares de su gobierno y a sustituirlo por tecnócratas. Además, en 1959 se firman los Pactos de Madrid con Estados Unidos, según los cuales se concede a los norteamericanos instalar 2 bases militares en España a cambio de mucho dinero que servirán para estabilizar la economía española. Aunque eso sí, el régimen continuó siendo implacable con cualquier cosa que oliese. También tengo entendido que España siempre ha mantenido buena relación con Estados Unidos porque los ayudó también a independizarse de los ingleses, ¿no? Posición. El caso es que el plan de estabilización de la economía española funciona. En los 60 España obtiene un crecimiento económico brutal, conocido por muchos como el milagro español. Con la muerte de Franco llegó una etapa conocida como la transición, que democratizó el país. En 1978 se aprobó la Constitución en referéndum, que convertía a España en una monarquía parlamentaria. El 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado fracasó estrepitosamente. En el 82, un partido de izquierdas, el PSOE, volvía a estar en el gobierno, algo que no ocurría desde la Segunda República. Por otro lado, España entraba en la OTAN y en 1985 también entraba en la Unión Económica Europea, recuperando su lugar e importancia histórica en el continente. Un resurgimiento que se confirmó con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En los 90, España también intervino como fuerza pacificadora en la Guerra de Bosnia. Más tarde, ya en los años 2000, España intervino militarmente en Afganistán y en la Guerra de Irak contra las fuerzas de Saddam Hussein. El 11 de marzo de 2004, España sufre el mayor atentado de su historia. Poco antes, en 2002, España había adoptado el euro como moneda junto a 11 países más de la Unión Europea. La bonanza económica de la primera década del siglo es interrumpida por una gran crisis. Aquí tengo una pregunta. Antes de que se lanzara entre comillas, se pusiera en circulación el euro y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, cómo eran las relaciones, por ejemplo, España-Portugal, España-Alemania, España-Italia, etc, etc. Crisis económica. Una crisis de la que saldrá un movimiento que dará la vuelta al mundo, el 15M. Un 15M que desembocará en la ruptura del bipartidismo que se había mantenido desde 1982. También la última década nos ha traído una buena noticia. El 20 de octubre de 2011, una ETA acorralada por las fuerzas de seguridad del Estado anunciaba el cese de la actividad armada. Y bueno, por mi parte esto es todo. ¿Qué otro episodio habrías incluido en este resumen de la historia de España? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Además, puedes seguir a Memorias de PC en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Un saludo a todos y hasta la próxima. Muy, muy buen video. Tiene muy buenos videos, la verdad, de memorias de PES. Y bueno, pues aquí se acaba el video. También lo que me quieran comentar aquí en la cajita que está abajo del video. Recomendaciones también. Estoy pensando en estudiar un poquito sobre la guerra civil y reaccionar a videos que hablen sobre esto. También un poquito sobre los Austrias contra los Borbones, que se ve que ahí se armó una novela impresionante. También si hay series o algo que lo cuenten un poquito más, o libros, para entender un poquito la historia. Y después voy a pasar más a la geografía actual y a las ciudades de la España contemporánea, más o menos, para ir reaccionando. Y muchas gracias por el video.